Me da mucho gusto, me da mucho placer saludarles con la gratitud de siempre por la amable sintonía. Señoras y señores, muy buenos días. Este es el día lunes 26 de octubre del año 2015 y estamos en línea directa con el despacho del señor alcalde del puerto principal. Guayaquil vibra a través de todos los informes, precisiones, pensamientos que nos pueda ofrecer el burgomaestre guayaquileño, a quien presentamos un saludo de bienvenida. Abogado Nebot, muy buenos días. Gonzalo, buenos días. Un afectuoso saludo también para todos quienes escuchan Radio Democracia. ¿Usted cree, señor alcalde, que Bogotá, y perdone que comience por este tema, yo he estado viajando constantemente a la capital colombiana por un curso. Siempre hay que aprender. No se puede uno marchitar en su profesión por más que los años hayan atravesado y la experiencia se haya acrecentado. Pero bien, Bogotá ha sido una ciudad con una mala fortuna, por decirlo menos. Sin insertarnos en su real drama porque no lo conocemos a fondo, pero lo que refieren los ciudadanos es el notable descuido de 3 administraciones de izquierda. Ahora estamos, y pongo esto como ejemplo, estamos frente a un técnico, a un empresario, a un doctor en materia de armaje de urbes. Es invitado frecuente a una cantidad de eventos internacionales el señor Peñalosa. Y entonces Peñalosa tiene una tarea impresionantemente grande. De conformidad con algunos periodistas, él siempre refiere a Guayaquil como ejemplo de lo que se ha logrado y bueno, el retorno del señor Peñalosa, que porque fue ya alcalde de Bogotá, nos hace pensar también en otra posición, la posición de que los gobiernos populistas, gobiernos nacionales y gobiernos locales, de tinte populista, de ideología de ultraizquierda, han dado resultados nulos a las urbes latinoamericanas y a los países propiamente, con excepciones muy pequeñas lastimosamente. Entonces el retorno de Peñalosa es una muy buena noticia para Colombia y es muy buena noticia definitivamente para la capital colombiana. Pero la pregunta viene acá. Creo que la era de los populismos de izquierda, de los bolivarianismos, está contada también por el triunfo de el señor Macri en la Argentina. Él también es un empresario, es un hombre de centro derecha y la colectividad argentina le respondió la noche de esta víspera, el día de ayer concretamente, alzándose con la victoria. Digo yo entonces, a manera de pregunta, ¿usted cree que terminó la era de los gobiernos populistas de izquierda que invadieron prácticamente América Latina y que lo propio ocurrirá con otras naciones, con las demoras y distancias que sean, pero que la era como tal está terminando por lo menos? Muy buenos días, señor alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Sadi. Buenos días, una vez más. Gracias por llamarme. Conozco mucho en lo personal y en su trayectoria a ambos caballeros. Ambos son amigos entrañables, más que simples coincidentes en el caminar de la vida política y administrativa. Enrique Peñalosa fue un gran alcalde de Bogotá, y me alegra mucho que vuelva a esas funciones que sin duda en las últimas administraciones han estado en manos de gente que no supo responder a las necesidades de los bogotanos. Así es. Mauricio Macri ha hecho 2 excelentes alcaldías, 2 periodos en Buenos Aires, y ayer contra todo pronóstico prácticamente rompe una tradición de falta, ausencia de segunda vuelta en Argentina, y va a una segunda vuelta
habiendo prácticamente empatado. Bueno, técnicamente se puede decir así, en la práctica ha perdido la primera vuelta con 2 puntos, pero es que se dudaba que iba a haber segunda vuelta. Y quien creía que iba a haber segunda vuelta hablaba de distancia de 8, 9, 10 puntos. De manera que la situación lo pone en una perspectiva muy interesante para en la segunda vuelta ganar la elección para la presidencia de la Argentina. Así es. Yo soy una persona que creo que la ideología tiene importancia, y tiene mucha importancia, porque refleja, o debería reflejar, una manera de pensar y actuar. Sin embargo, las ideologías tienen que dar paso siempre al pragmatismo. En política, lo que cuenta para los ciudadanos son los resultados. Los resultados pueden ser buenos o malos, y lo que la gente quiere son buenos resultados. Eso está muy ligado al pensamiento económico. En economía tampoco hay milagros, no hay milagros. Hay medidas que funcionan y medidas que no funcionan. Y cuando las medidas no funcionan, quien sufre es el pueblo, y especialmente la gente de clase media y la gente pobre. Entonces, yo creo que más que calificar a los gobiernos por su ideología, por importante que ésta sea, la gente va buscando resultados positivos. La gente quiere vivir mejor en realidad. No porque en la Constitución diga que es un derecho vivir mejor, sino porque es un derecho natural y una aspiración natural, individual, colectiva, familiar, el vivir bien. La gente quiere progresar, la gente quiere resolver sus problemas, la gente quiere obras y servicios y no palabras. La gente quiere compromisos cumplidos y no promesas. La gente quiere constatar que se avanza cada día de verdad. Y esa es una corriente que va en el mundo entero teniendo un avance importante. Eso es la forma como yo veo las situaciones. El otro candidato a la presidencia de la Argentina, con esto termino lo del ámbito del sur del continente, el señor Massa. ¿Usted cree que acudirá por todo lo que ha ocurrido en favor de Scioli? ¿No le gustó lo que hizo la presidenta de Kirchner y entonces está resentido con el peronismo? Ahora, Massa es el hombre para lograr la consolidación y el triunfo de Macri. ¿Qué opina usted? Bueno, Sergio Massa tuvo ayer un discurso bastante interesante en función de un cambio real, planteando cosas que, más allá de que la palabra cambio es muy decidora porque lo vincula al eslogan de Macri, que es Cambiemos. ¿Qué le conmovió a usted más del cambio? Bueno, yo soy una persona que creo que la gente debe vivir bien. Cuando a mí me preguntan cuál es la mejor obra que usted ha hecho, yo siempre digo servir, porque es que en política hay una sola obra, y es servir. Y servir es cambiarle para bien la vida a la gente, especialmente a los pobres, a la clase media, no con promesas ni palabras, sino con obras y compromisos cumplidos. Y yo creo que cuando usted logra una credibilidad basada en hacer cosas que le convienen a la gente, eso es lo que cuenta. Ayer Sergio Massa habló de cosas muy concretas que lo alejan del kirchnerismo. Habló de la necesidad de los pueblos de vivir de una manera segura, de rechazar la delincuencia, de que no se hagan leyes a favor de los delincuentes, de que se le aplique mano dura al delincuente. Habló a favor de una carga impositiva racional y no confiscatoria. Habló de una serie de cosas que yo creo que acercan más que a Massa en sí, a su electorado, porque nadie es dueño de los votos de la gente. Nadie es dueño de los votos de la gente. La gente es dueña de su propio voto. Y mal hacen los candidatos en cualquier país del mundo y en cualquier circunstancia en pensar que la gente vota por ellos. La gente vota por sí misma.
ve en el candidato un medio para que le resuelvan sus problemas, los de la gente, no los del candidato. Puede ser que la gente se equivoque, hay veces y eso se equivoca y paga las consecuencias, pero la gente no se equivoca en cuanto a que cree que el candidato debe ser un instrumento al llegar al poder local, nacional, provincial, en fin, para servir y para resolver los problemas del votante. De manera que nadie es dueño de los votos de las personas. Las personas se aglutinan alrededor de un candidato porque su experiencia, sus resultados, su percepción, sus perspectivas lo llevan a pensar que es la persona que puede resolver sus problemas. El momento en que el pueblo argentino resuelva apoyar al candidato de centro derecha, al señor Macri, lo primero que estamos plenamente seguros hará es transparentar la situación económica de la Argentina, que ha pasado con un velo de misterio mucho tiempo. Son 12 años en que los esposos Kirchner y otras personajes, no personalidades, y otros personajes le han mentido al pueblo de la Argentina. ¿No cree usted que ha llegado también ya el momento de transparentar nuestra crisis, la ecuatoriana, abogado Nebot? Bueno, yo creo que en política siempre hay que decir la verdad, porque además la verdad, y sobre todo la verdad económica, acaba imponiéndose. En Argentina hay juicios a ciertos personajes que entiendo que en algún momento anduvieron por aquí, ojalá no estén aquí, que alteraron las cifras del empleo, de la inflación, de la reducción de la pobreza, etcétera, en Argentina. Y ayer yo oía a un candidato a la presidencia de Argentina decir no queremos devaluaciones. ¿Cómo puede decir que no queremos devaluaciones? El representante de un grupo político que tomó el peso a 2 y pico por dólar cuando ahora está en 15. Imagínese. No se puede mentir en política, no se debe mentir nunca, pero la mentira en ese tipo de cosas tiene patas muy cortas. Yo creo que la obligación es transparentar las cosas, pero el pueblo las transparenta de todos modos. Porque como decía precisamente otro argentino, el general Domingo Perón, el órgano más sensible del cuerpo humano es el bolsillo, para bien o para mal. Yo siempre creo que lo más sensible en un país debería ser la falta de libertad, ¿no? El darse cuenta de que uno empieza a no poder decir lo que quiere, a no poder emprender en lo que quiere, a no a desprender después de descubrir la libertad política, de pensamiento, de acción, la libertad económica y el progreso. Pero hay veces eso no pasa a nivel masivo. Pero la parte económica es imposible de ocultar. Cuando la vida se encarece, cuando el desempleo cunde, cuando las actividades económicas se paran, cuando hay dificultades para vender, para comprar, para cobrar, para pagar, eso no se puede ocultar nunca. ¿Usted cree, por ejemplo, estadísticas que indican que en los últimos meses ha bajado el precio de la canasta familiar porque hay deflación? ¿Usted cree en las estadísticas que indican que la delincuencia ha bajado? ¿Quién puede creer en eso? Pueden sacar 100 estadísticas de ese tipo. Eso no se lo va a creer nadie. Así Pero, es. por supuesto, la obligación debería ser transparentar las cosas, porque la verdad no se puede ocultar de esa manera. El sol no se puede tapar con un dedo, por más cerca que uno se lo ponga del ojo. ¿Por dónde debería comenzar la explicación o sinceramiento? Es un problema de actitud, pero mire, más allá de sinceramiento o no sinceramiento, al pueblo le interesan los resultados. ¿Ya? Resultados. El resultado es tener servicios, el resultado es tener obras, el resultado es tener empleo, el resultado es el bienestar, el resultado es el progreso, la actividad económica en marcha,
el crecimiento económico. Esos son los resultados, los buenos, y los malos, lo contrario. La incertidumbre, la desesperación que causa especialmente el desempleo, va a ser un fantasma irritado por las cosas que dejaron de hacer y dejaron pasar, y ahora sugeridos o presionados por el Fondo Monetario Internacional. No, el fondo nunca ha estado por sugerir, pues no, para entrar en tratativas con cualquier estado, el FMI lo que hace es imponer condiciones. No son recomendaciones, sino condicionamientos, en mi opinión, por lo que he visto en los últimos 40 años de profesión. Entonces, allí la gasolina supera $3, ¿va a tener impactos o no va a tener impactos? Todos los precios políticos y desaparecidos las subvenciones, los subsidios, entonces la cosa se va a poner muy complicada. ¿Cómo se le puede ayudar a que ponga realismo en la administración de sus últimos meses al presidente Correa? Bueno, ahí hay un montón de preguntas. No quiero pretender ayudar a nadie, primero porque nadie me ha pedido ayuda, sí. Y segundo porque eso suena un poco vanidoso. Yo lo que puedo decirle es lo que yo he pensado, dicho, y en esa forma he actuado toda mi vida. Lo dije el día 27 de julio del año 2002 en la conferencia de presidentes sudamericanos aquí en Guayaquil, en la presencia del mismísimo Hugo Chávez, ¿no? La solución de nuestros problemas hay que manejarla desde dentro, con confianza, seguridad jurídica, con resultados, con inversión, con empleo, con un Estado pequeño que administre poco y que gobierne mucho, eso sí. Al Fondo Monetario Internacional llegan los enfermos. Cuando usted está sano, usted no acude a semejantes matasanos. Así es. Y mata enfermos. Así es. Usted no acude allí. Yo no estoy diciendo, más allá de que hay noticias confusas respecto de eso, de que el gobierno ecuatoriano vaya a acudir al Fondo Monetario Internacional. Sería muy grave para el presidente desde el punto de vista de su imagen política, después de todo lo que ha dicho y ha hecho en esa dirección, un viraje de esa naturaleza. Y no estoy diciendo que lo vaya a hacer, no me consta, ni tengo ningún indicio de eso. Pero cuando se empieza a hablar de retirar subsidios, más allá del análisis técnico, económico, hay que tener una cosa clara respecto de la cual, como en nada, no se debe mentir. Decir que el retiro de un subsidio no significa extracción de plata de los bolsillos del pueblo es mentir, pues. Porque si usted encarece un producto al quitarle un subsidio, ¿quién va a pagar eso? El consumidor de todas las regiones del país, de todas las condiciones sociales. Decir que subir la gasolina súper a $3 afecta solamente a los ricos que tienen carros finos es mentir. Primero porque la gente que tiene camiones que transporta la carga, esos usan, también usa gasolina súper para cuidar el motor de vehículos que son muy caros, pero que no son vehículos de lujo, son vehículos de transporte. Eso significa que ese precio, ese impacto se va a trasladar a la carga se traslada a las empresas se afectan en su costo y acaban subiendo los precios de los productos que consume todo el mundo. De manera que eso de que se quita el subsidio para fulano y de afecta solo a fulano, no es cierto. Luego, pasar de subsidiado, ¿no es cierto?, a subsidiador es complicado pues para la gente pobre, porque si la gasolina vale hoy día, la súper, y hablemos de otra calidad de gasolina, no entremos ni siquiera en ese detalle, vale alrededor de $2.40 en los Estados Unidos de Norteamérica. Si usted le va a cobrar a la gente $3, y en el fondo es un impuesto a la gasolina, pues, porque usted pasa de recibir una gasolina barata, subsidiada, a ser subsidiador del Estado, o sea, a pagarle al Estado por un producto más de lo que vale en el mercado internacional. Y eso no es justo para el pueblo, ni creo que sea bueno para la economía. La única forma de salir adelante aquí, mi amigo,
en el plazo mediano, porque la suma de errores no puede tener como cuenta final pues un acierto. Cuando hay una suma de errores, la planilla hay que pagarla. Lamentablemente no la paga el que comete los errores, la paga el pueblo, y eso es lo malo de las malas administraciones. Pero la salida, hablemos del petróleo. El petróleo se va a recuperar en 6 meses, en 1 año. ¿Tiene alguna incidencia la opinión de los gobiernos y el gobierno ecuatoriano? Ninguna. Es un problema de carácter internacional que puede durar 1 año, como 5 años. Se va a recuperar por un alto gasto público en el que no debió haberse incurrido. Eso se puede rebajar en 6 meses y 1 año. Eso es mentira, es imposible. Entonces, la salida es la apertura a la inversión nacional, extranjera, que cree crecimiento, confianza, pero eso demanda seguridad jurídica. Sin confianza no hay nada en economía. Y lamentablemente la confianza está destruida, la credibilidad está destruida. Y por eso es importante reconstruirla, pero con coherencia, con acciones en el mismo sentido, con declaraciones en el mismo sentido, con consistencia, con permanencia, no haciendo una cosa con la mano y borrándola con el codo antes de que esté escrita. Porque si no, no habrá nada de eso. Esto no es magia, esto funciona así. Punto. El señor presidente no escuchó la necesidad de que adquiera una cuenta de ahorros. Solamente manejó cuenta corriente y se dedicó a gastar, gastar y gastar. Alguna vez conoceremos si gastaron bien o gastaron mal. Creo que las sospechas tienen cualquier cantidad de evidencias de que lo hicieron mal. Pero bueno, el problema es que el señor presidente es como que no contaba con la astucia de la lógica financiera, porque también el aparato institucional hace que el que no se apega efectivamente a monitorear adecuadamente lo que le entra y lo que sale, termina fundido por la desorganización que eso genera y el caos que este momento impera en la cabeza incluso del señor presidente Correa. Sabemos que está muy complicado y se lo ve en fotografías y en tomas de televisión que el hombre está sufriendo sus propias desobediencias al sentido común. Entonces, un gran economista de la talla de Correa, pagar con estas movidas ortodoxas que le impone el Fondo Monetario Internacional después de lo que él ha manifestado sobre el FMI, debe ser un castigo político muy grave. Usted poniéndose en el traje de él, le ruego encarecidamente que me disculpe si le ubico en el traje de él, pero tenga la bondad, ¿qué haría usted en este momento con lo que dicen son sugerencias en número de 10 o 12 que le manda el Fondo Monetario Internacional? Mire, yo no me puedo poner en el traje de nadie porque eso equivale a hacerse cargo de actuaciones que no son de uno, que no son mías. Usted me está preguntando qué haría usted en el traje de un señor que se ha tirado de un edificio alto. Bueno, yo no me hubiera tirado, digamos. Entonces no puedo decirle qué haría en el aire porque simplemente yo no me había tirado. Y cuando uno se tira de un edificio alto, la ley de la gravedad indica que uno se va a estrellar contra el suelo. Lamentablemente, en la administración pública, el que se perjudica, el que se estrella, el que sufre, no es el que toma las decisiones equivocadas, es el pueblo ecuatoriano, en este caso. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Hay veces el odio, el malquerer a un personaje, lo lleva a usted hasta alegrarse, en mi concepto muy equivocadamente, de las desgracias que le ocurren. Pero hay personas que no se dan cuenta que esas desgracias le ocurren al pueblo,
No es nuestro que caso. es regentado por ese personaje. Es como que usted se alegre de un infarto, de la muerte o de la súbita enfermedad del piloto de un avión cuando usted es pasajero. Correcto. Y eso es sumamente grave. Habrá tiempo aquí para determinar responsabilidades, errores, etcétera, etcétera, etcétera. De suyo se lo hace todos los días. Pero aquí más grave, y lo que hay que ver cómo se resuelve, es evitar que en el Ecuador vuelva a entronizarse lo que no vemos hace muchísimos años. Que la gente pobre no tenga crédito, que la clase media no tenga crédito, que no puedan pagar, que no puedan comprar, que no puedan progresar, que la empresa privada que ha crecido deje de crecer porque no pueda vender, porque no pueda cobrar, que los despidos continúen, que ya hay en todas partes, que la paralización, especialmente de industrias vitales para el desarrollo económico como la de la construcción, se incremente en vez de salir de eso. El presidente Correa, adelante. Para eso hay que actuar no solo con eficacia, no solo con solidaridad, no a base de ninguna magia, ni ningún descubrimiento, ni de ninguna astucia, sino simplemente con sentido común, haciendo lo que funciona, no tratando de revivir cosas que hace 100 años fracasaron, que no han tenido éxito nunca. Este tipo de crisis reclama grandeza a las personas, reclama capacidad de sumar, capacidad de resolver, porque estamos jugando con el futuro y con el presente, no de estadísticas, de mujeres, de hombres, de niños, de ancianos, de comunidades enteras. No hay derecho de jugar con la vida de la gente así. Eso es lo de fondo. ¿Usted ha encontrado en el señor presidente Correa una especie de presunción de sapiencia que lo llevó a este destino sin meditar de que venían cosas muy peligrosas que ya se les veía venir? Perdone la insistencia. Entonces, el conocimiento frente al realismo de una corriente que se venía complicando a nivel mundial hizo que el señor presidente no capeara el temporal con otras medidas y con otro comportamiento financiero. Bueno, me va a disculpar a usted, yo no veo nada anormal salvo la caída del petróleo como para decir que esto se veía venir. No, y no le echemos la culpa exclusivamente a la situación internacional, porque una persona medianamente competente sabe que los bienes, y no digamos el petróleo, tienen una volatilidad internacional en sus precios que es cíclica. Esto no es novedad que el precio de un producto se desplome. Pero los ciclos se pueden premeditar. Perdón, los ciclos se los puede definir antes. Prever. No es que se pueden, deben prever. Correcto. Además, si usted, esto es como la teoría del vaso medio lleno o medio vacío. Si usted toma un producto con un precio de 30 y el producto llega a 100 y después baja a 50, alguien podría decir, caramba, bajó de 100 a 50, pero otro más consciente puede decir, hombre, subió de 30 a 50. Entonces hay que prever la época mala en la época buena. Por eso, salvo Venezuela y Ecuador, que no tienen un fondo de contingencia, que yo estoy de acuerdo que no debe servir para pagar la deuda externa, porque eso es atar el desarrollo social y económico de un pueblo a los acreedores que creen en el mercado y tienen que someterse a las reglas del mercado. Pero ¿cómo no va a existir un fondo de contingencia, un fondo de ahorro para capear malas situaciones que son fácilmente previsibles? No son adivinanzas, son cosas que pasan en los ciclos largos. Y por otro lado, ¿qué tiene que ver eso con la confianza o la desconfianza en un país? La confianza y la desconfianza en un país no viene de factores externos, viene de factores internos. Usted puede tener petróleo alto y desconfianza, y puede tener petróleo bajo y confianza. Y aquí tenemos petróleo bajo, desconfianza y un gasto que no ha sido dirigido en la forma que debió ser dirigido. De manera que esto no es cuestión de que se lo veía venir, esto es cuestión de que se ha producido
por un manejo no adecuado de la situación. Y lo más grave de todo eso es la desconfianza, porque la desconfianza es psicológica. Cuando se dolarizó, la reserva monetaria era alrededor de 400 millones de dólares. Nada. Y sin embargo, ¿a quién se le ocurrió en ese momento hablar de depósitos previos, de salvaguardias, de cuidar el dólar? La gente quiso progresar, importó, exportó, arriesgó, creció. Ahora estamos bastante pinchados, pero no hemos llegado a la situación de 1999, del 2000. Y sin embargo, empieza esta cuestión, es un mood, es una actitud de que todo va mal. Y cuando la gente piense eso, hace que vaya mal. Entonces usted no puede poner una salvaguardia con la buena voluntad, entre comillas, de cuidar un dólar, si a causa de eso usted pierde dos, porque entonces el efecto neto es que perdió uno, no que evitó que uno se vaya, sino que dos no vengan. Entonces hay que cambiar el modo de pensar de la gente, hay que trocar la desconfianza en confianza, la incredibilidad en credibilidad, pero eso no se hace con palabras, ni con contradicciones, ni con hechos inconvenientes, ni con palabras inconvenientes. Eso se hace con obras y se hace con consistencia para ir convenciendo poco a poco a la gente que tiene que volver a creer y tiene que volver a confiar. Eso es lo importante. No cobrando impuestos por... Los precios se darán todos los años, son cíclicas. Así es. Pero una señal adversa es, por ejemplo, cobrar impuestos a las herencias, a los legados, a unos activos en cuyo diseño no hay cultura tributaria, inclusive suena a algo atípico. A ver, cuidado. El impuesto a la herencia y el impuesto a la plusvalía no es malo, existe, y está bien que exista. Sí. El problema es cuando usted quiere volverlos confiscatorios, pues. Una cosa es un impuesto racional y razonable que debe cobrarse, y otra cosa es un impuesto confiscatorio que mata el derecho natural de la familia a progresar. Eso es lo que la gente rechaza. Eso es lo que crea la desconfianza, no la existencia de un impuesto razonable. Impuestos, pues los tributos son necesarios para administrar. ¿Qué está aceptando usted con esa... ¿Qué está aceptando usted, abogado, perdone, con esa diferenciación? ¿Qué está aceptando? ¿Que hay un impuesto que se encarezca un poco el impuesto, la contribución del ciudadano? No, todo lo contrario. Pues si usted tiene un impuesto que hoy día es de 35%, salvo para el heredero legitimario, o sea, el hijo respecto al padre, que es de 17,5%, usted no puede triplicar ese impuesto porque lo vuelve confiscatorio. Tampoco, yo no soy de los que sostengo que el impuesto no debe existir. Yo creo que el impuesto debe existir como está ahora. Dígame, ¿acaso que no hay un impuesto a la plusvalía? Hay un impuesto a la plusvalía, pero racional, pues. Usted no puede poner un impuesto a la plusvalía de 77% de la plusvalía, pues. Son cosas distintas. Detrás de eso hay un afán confiscatorio, estatista, que atenta contra el derecho de la gente a progresar. Y eso se colige fácilmente de expresiones como las siguientes: la herencia es ilegítima. No es ilegítima. Debe ser grabada así, con prudencia, sí. No es ilegítima, no debe ser confiscada. La plusvalía es ilegítima, dicen. No es ilegítima. Para eso trabaja la gente, para invertir y para acrecentar sus bienes. Debe tener un impuesto, sí debe tener un impuesto. Con el que hay es suficiente. No debe ser confiscatorio. Eso es lo que rechaza la gente. Expresiones como hay que acabar con la empresa familiar en el Ecuador, cuando el 80% de las empresas del Ecuador tienen estructura familiar. La gente rechaza expresiones como ya es hora de que quiebre alguna empresa grande. Entonces, ¿cómo? Uno dice que las empresas grandes deben quebrar y las llama a usted a través de una ley a que vengan a invertir. ¿Usted cree que alguien va a invertir con semejante tipo de expresión? Claro. Cuando usted dice que en Venezuela la situación es buena, que la pobreza se disminuye y estamos viendo en
todos los medios de comunicación que hoy día, por eso los combaten, porque hoy día dejan saber lo que pasa en otras partes del mundo, que ese país riquísimo está empobrecido hasta los tuétanos. Ese es el problema. El impuesto ahora cambiado o renovado, no obstante, se queda con una señal personificada en venganzas muy puntuales. Y entonces me corresponde preguntarle, dicen que ese impuesto, el de ahora, el que van a tratar seguramente después del feriado en el Parlamento ecuatoriano, viene destinado a intervenir en esta figura que a usted se le acusa haber utilizado, igual que una cantidad de ecuatorianos. No, perdóneme, yo no he eludido jamás un centavo de impuesto a nada. Dígame, si yo tengo una casa a mi nombre y me muero, ¿mis herederos pagan impuestos o no? Sí. Si la casa es de una compañía y las acciones son mías, no importa dónde estén, ¿mis herederos pagan o no pagan? También pagan. Estamos hablando de fecios aquí. Pero déjeme decirle, porque yo soy un hombre consciente, por eso le he dicho, yo no estoy en contra del impuesto, estoy en contra de los impuestos confiscatorios de cualquier tipo, al ICE, a la renta, de multas confiscatorias. Mire usted en Guayaquil, hace 7 años que no suben los impuestos, señor, porque los impuestos no son una forma de financiar la farra fiscal, de financiar la ineficacia, de financiar el despilfarro. Los impuestos son una carga, una contribución que tiene que hacer el ciudadano para que el Estado nacional o local pueda servirlo. Ahora se ha mandado un nuevo proyecto de ley al Congreso, pero ese proyecto ya no modifica la tabla impuesta anterior. No sé si hayan aprendido, pero ya, al menos de lo que he leído, no modifica la tabla anterior. Está destinado, según dicen ellos, a evitar la evasión, y eso es correcto. Ahora, habrá que leer bien cómo quieren hacerlo, porque si lo quieren hacer de una manera ilegal o inconveniente, lo que va a hacer es seguir acrecentando la desconfianza. Entonces, en la vida hay que saber hacer las cosas. Cobrar impuestos es correcto. Sí. Despojar a la gente de sus bienes a través de los impuestos es incorrecto. ¿Cómo aseguraban antes los bienes? Hay una figura que menciona que usted la practicó. Le estoy diciendo que esa figura no tiene ningún efecto respecto de una elusión o una evasión, porque igual tributa. Eso es un decir de una persona que dice tantas cosas, que habla tanto, que acaba siendo víctima de sus errores, no solamente él, sino desgraciadamente el país, que es el que sufre la consecuencia de tanta palabrería, de tanta contradicción. En la vida privada como en la pública, uno debe hablar lo menos posible y debe hacer lo máximo posible en la dirección del bienestar. La clave del éxito es hacer realidad los sueños de la gente, no destruir los sueños de la gente. Está muy bien eso. Señor abogado, muchas gracias. Le he demorado lo suficiente y me quedo todavía con una carpeta de preguntas. No obstante, las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional deben ser escuchadas o discutidas. Pregunta final, abogado. Señor, yo soy antifondo monetarista, porque el Fondo Monetario Internacional solo ve alza de impuestos, alza de combustibles, solo tiene una finalidad: fondear al Estado para que siga gastando y para que siga pagando la deuda externa. La disciplina debe ser interna. Hay que crear salud financiera y económica precisamente para no acudir al Fondo Monetario Internacional. El fondo y ciertos gobiernos no entienden, tienen una coincidencia malévola, aunque parezcan adversarios, y es la salida al bienestar es por la vía del crecimiento. Si usted mata la iniciativa
la carga de impuestos, la carga de trabas, la estigmatiza verbalmente, le impide en la práctica progresar, no hay confianza, no hay credibilidad, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay producción. Si no hay producción, no hay crecimiento, no hay bienes, se encarece la vida y sobre todo la frontera del empleo, y es lo que está pasando aquí, se reduce peligrosamente. Mire usted, hoy ni siquiera se debate dónde van a trabajar los jóvenes que están saliendo, algunos de las escuelas, de los colegios, desgraciadamente porque no alcanzan a ir a la universidad, otros de la universidad. Ahora, imagínese usted, el problema es que los que tenían empleo lo están perdiendo, lo que implica que los que querían la posibilidad de trabajar ya no la tienen. Ese es el tema. Y esto no se resuelve con cortinas de humo y acusando a la gente, invitando a pelear a otros. No. De esto es que hay que hablar. Esto es lo que hay que resolver para la gente. Esto es lo que exige el ciudadano de cualquier ideología, condición social o región, que se le resuelva. No es hora de cuentos perversos ni de telenovelas de mala muerte, mi amigo. Es hora de que la gente pueda vivir bien y le están afectando su derecho a vivir bien. ¿Y por qué no se anima a también inaugurar en el caso ecuatoriano un gobierno de centro derecha, un gobierno empresarial, un gobierno con más sentido común, contrario a lo que han venido haciendo los regímenes socialistas populistas con esa credencial que les dio el difunto Chávez? Porque yo he tomado mi decisión, que ya se le ha explicado a usted y a los ecuatorianos. Muchas porque veces. Tengo un compromiso con Guayaquil hasta el año 19 para ser su alcalde y desde aquí luchar por esta ciudad y por la patria como lo he venido haciendo. Y fundamentalmente porque yo no soy el único ciudadano que puede hacer un gobierno de comportamiento democrático, eficaz y solidario. Nadie puede ser tan vanidoso para atribuirse esas características en exclusiva. ¿Usted tiene unos dos? ¿Perdón? ¿Usted tiene, abogado, unos dos candidatos que pueda sugerir a...? Los candidatos no tienen que ser míos, tienen que ser candidatos del pueblo. Y sobre todo entender que lo son. No que el pueblo es su votante, sino que ellos son candidatos de los votantes para servir a los votantes. Pero no lo entienda alguien. Claro, pero se requiere de un hombre certero, de un hombre que no improvise, de Bueno, que no venga a supuesto, hacer demagogia con los dineros y después esté reconciliándose dígame con una cosa, posiciones ideológicas. ¿Usted le entregaría su vehículo a alguien que no sabe manejar? No, para ¿Un nada. avión a alguien que no sabe pilotear? ¿Una empresa pequeña a alguien que no ha atendido la tienda de la esquina? Entonces, ¿cómo entregamos el país a quien no tiene las virtudes para manejarlo? Esa es la reflexión que tiene que hacerse el pueblo ecuatoriano. Dejémosle ahí sentada esa reflexión. Muchísimas gracias, abogado, nuevamente. El señor alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Sadi, se despide de ustedes. Se me fue. No importa. 7:49 de la mañana. Me pareció que este andarivel económico-financiero era el preciso de insertarle en la plática. ¿Qué más? Habló de la gasolina también, ¿no? Esto dice que va a traer complicaciones. Bueno,